Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy vamos a ver lo que son la historia de las computadoras. Vamos a comenzar con el primer concepto ¿qué es una computadora? A la computadora la vamos a definir como una máquina o dispositivo físico programable que se va a utilizar para tratar o procesar información. Ahí tenemos en pantalla algunos ejemplos, una laptop y una computadora de escritorio. Y tiene dos principales características. Primero, que responde de manera precisa a un conjunto específico de instrucciones y segundo, que puede ejecutar una lista de instrucciones pregrabadas. Y pues ya teniendo este concepto vamos a ver la historia de las computadoras. Prácticamente tenemos definidas cuatro etapas. La primera generación surgió en el año de 1951. Hay un antecedente a esta computadora, a esta primera generación, que era la ENIAC. La ENIAC fue creada por la Universidad de Pensilvania. Era una computadora demasiado grande, creada en conjunto con el ejército de Estados Unidos, y tenía un objetivo más que nada militar en sus inicios, pero no era comercial. Consumía demasiada electricidad y además generaba hasta 50 grados Celsius al interior de las instalaciones. Ese fue el antecedente, pero después la primera generación como tal surge cuando aparecen las computadoras comerciales. Entonces en el 51 se caracteriza por el uso de tubos de vacío, algo como lo que estás viendo ahí, que es un bulbo o tubo de vacío. Antiguamente, la mayoría de los componentes electrónicos, los radios de la época, incluso algunas televisores muy viejas de los 50, toda la electrónica de la época se basaba en los bulbos. Los bulbos eran un dispositivo electrónico que nos permite tener un encendido y un apagado. Básicamente este es el ancestro del transistor. Tiene un funcionamiento muy similar a la bombilla que tenemos en casa, los focos que les decimos en mi país, las bombillas de luz. Tienen la apariencia, pero no hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que permite activar o desactivar. Es como si fuera un interruptor. En su conjunto hacían grandes cosas y pues se ocupaban para muchos fines, como en esa época era para fines científicos y militares. Se programaban esas máquinas en lenguaje máquina y se almacenaba la información en tarjetas y cintas perforadas. Asimismo, el principal representante de la época era la UNIVAC 1, que es la que estás viendo ahí. Esa era la primera generación. Máquinas muy grandes. Continuamos con la segunda generación. Esta segunda generación aparece en 1959 y se va a caracterizar por el uso de los transistores. El transistor fue una gran invención, porque el tubo de vacío de la anterior generación eran muy calientes, eran muy grandes y pues consumían mucha electricidad. El transistor es un componente electrónico más pequeño que se basa en un semiconductor que nos permite los mismos estados de encendido y apagado como si fuera un interruptor, pero a diferencia del otro, consume menos energía. Algunos consumen una cantidad muy mínima de energía. Y pues fue un cambio en lo que es la parte tecnológica. Dimos un salto de elementos electrónicos grandes, analógicos, a lo que son los precursores de la electrónica digital. Entonces esta segunda generación tenía aplicaciones científicas, militares, administrativas y de gestión. Se programaban en un lenguaje de alto nivel y se almacenaba la información en tambores y cintas magnéticas, como las que estás viendo en pantalla. El principal representante de esta época fue la Honeywell 400, que es una como la que estás viendo ahí. Entonces, nuevamente, primera generación, tubos de vacío, segunda generación, transistores, y luego viene la tercera generación. Esta tercera generación se caracteriza por los circuitos integrados. El circuito integrado es algo como lo que estás viendo en pantalla. Son componentes electrónicos que tienen en su interior desde algunos cientos hasta miles de transistores y otros pequeños componentes eléctricos que realizan funciones específicas. Lo que va pasando con las generaciones es que conforme pasaba el tiempo se hacían más pequeños los componentes electrónicos y eso impactaba mucho porque llegaban a más instituciones y empresas. Aquí ya empezábamos a ver el uso empresarial. Los lenguajes de programación evolucionan hacia una mayor facilidad de uso y mayor poder de desarrollo. Se reduce el consumo de energía. ¿Por qué? Porque estos dispositivos consumían menos electricidad y el tamaño tanto de ordenadores y dispositivos.
El principal representante de la época fue la IBM 360, la que estás viendo ahí en pantalla. La IBM 360 fue un icono de toda una generación. Y pues llegamos, ahora sí, a la cuarta generación, la última generación. Habrá quienes digan que existe una quinta generación, sexta generación, pero bueno, básicamente nos vamos a centrar en 4 generaciones. Porque en la última generación aparecen los circuitos altamente integrados, que se les conoce como VLSI, Very Large Scale Integration. Un representante de la época, un circuito integrado de la época, fue aquel que el Dr. Ted Hogg reunió todos los elementos de un procesador en un solo chip de silicón, aproximadamente 1 pulgada, que denominamos el Intel 4004, que es el primer microprocesador del mundo. Sí, exactamente como lo escuchas, el primer microprocesador. Tal vez ahorita cuando compras un equipo de cómputo te fijas mucho en el procesador, pues este es el abuelito de todos esos procesadores. Este fue el primero, después apareció el 8086, el 8286, el 8386, el 8486 y después apareció el Pentium 1, Pentium 2, etcétera, hasta llegar los Dual Core, hasta lo que tenemos actualmente, los Intercore i9 y demás. Pues este fue el primero. Entonces, por eso dice que la última generación es esa parte donde aparecen los circuitos altamente integrados. Se evoluciona y se minimiza y se acentúa y los ordenadores van a empezar a entrar en cualquier hogar. Los primeros ordenadores tenían esta apariencia. Tenían sistemas operativos en línea de comandos, pero ya podíamos tenerlos en casa. Entonces, ahora, ya después de haber visto estas 4 generaciones, probablemente encuentres biógrafos que digan que hay una quinta y otras generaciones, pero básicamente el cambio tecnológico se dio con el uso de circuitos integrados altamente del VLSI. Ese fue el cambio. O sea, si no hubiera sido eso, entonces no hubiera pasado. Ahora, de ahí vamos a ver las computadoras en base a vamos a clasificarlas de acuerdo a 2 características: su tamaño y capacidad de procesamiento. La computadora más grande le vamos a llamar supercomputador. Aquí estoy poniendo la fotografía de la MISTLY, que es una supercomputadora que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es una supercomputadora. Bueno, ¿qué es un supercomputador? Son tipos de ordenador muy rápido y de costo muy elevado. No cualquiera los puede comprar, solamente instituciones, los ejércitos, fuerzas armadas, todo ese tipo de organismos o empresas muy grandes. O organizaciones como lo que es la NASA. Se usan para aplicaciones especializadas que requieren enormes cantidades de cálculo matemáticos. Y ejemplos de cómo se aplican estas computadoras es en la predicción sofisticada del clima, investigación en energía nuclear, viajes espaciales, etc. Otro tipo de computadora grande, después más pequeña que la anterior, es la mainframe, como la que estás viendo ahí. Es un ordenador de gran tamaño y de costo elevado. Soporta cientos o miles de usuarios trabajando simultáneamente. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? En algunas organizaciones compran un mainframe y del mainframe se conectan las terminales donde pues cada terminal tiene un monitor, un teclado y algunos dispositivos para insertar pues medios como son USBs, etc. Entonces las mainframes son supercomputadoras que se conectan varios usuarios a ella. Soporta miles de múltiples programas ejecutándose simultáneamente. ¿Y cuál es la diferencia entre un supercomputador y un mainframe? Bueno, vamos a ver. Si el objetivo es ejecutar multiplicidad de programas simultáneamente, obteniendo resultados a velocidades razonables, el mainframe es la solución más adecuada. Es decir, quieres tener muchas aplicaciones corriendo al mismo tiempo, esta es la solución. Pero si tu objetivo es ejecutar un único programa, obteniendo resultados a velocidades muy altas, el supercomputador es más poderoso. Entonces depende qué uso se le dé, o mainframe o supercomputador. Después saltamos a un tamaño más compacto de computadoras, que el siguiente sería la minicomputadora, que es un ordenador de tamaño y costo medio. Soporta desde 4 hasta 200 usuarios trabajando simultáneamente. Se pueden conectar a él directamente desde varios laptops, se pueden estar haciendo peticiones, o desde varios equipos están conectados a esa computadora para que esté trabajando. Soporta múltiples programas ejecutándose de manera simultánea también. Y después tenemos ¿cuál es la diferencia entre el mainframe y el minicomputador? Bueno, primero, en la última década
Las diferencias entre los mainframes más pequeños y los minicomputadores se están acortando, ya no hay mucha diferencia, prácticamente puede ser casi lo mismo. Y en muchos casos la distinción está definida por estrategia de mercadeo del fabricante, entonces no es realmente como tal. Algunos se lo venden como minicomputador, otros como mainframe, pero ya es como estrategia de mercadeo. Y estamos viendo nuevamente un mainframe IBM. Y ya bajando en el tamaño, tenemos el siguiente tipo de equipos, que es la estación de trabajo. Es un tipo especial de ordenador que se usa para aplicaciones de ingeniería, como son el CAD y el CAM. Esto del CAD y el CAM se ocupa mucho para lo que es diseño de piezas, modelado de sistemas, por ejemplo, el diseño de una turbina, de un avión, el diseño de un chasis de un automóvil con todas sus piezas. Entonces aquí se les hace tanto el diseño de cómo se vería el objeto final antes de fabricarse, pero también hacen la simulación de algunas cosas como por ejemplo el análisis de elementos finitos, donde pueden detectar algunos detalles en el diseño de las piezas. También se ocupan para el publishing, el desarrollo de software y otras aplicaciones que requieran poder moderado de cómputo y alta capacidad gráfica. Están diseñados para soportar un único usuario, pero generalmente se conectan en una red. Y pues llegamos al último tipo de computadora, la computadora personal. Bueno, la computadora personal es pequeño, de costo relativamente bajo, diseñado para ser usado por un único usuario. Ahí tenemos dos fotografías, una computadora personal de hace varias décadas y una de hace algunos años. Apareció por primera vez en las décadas de los 70 como consecuencia del uso de circuitos altamente integrados, los VLSI que habíamos visto previamente. Y pues estos ordenadores personales pertenecen a la cuarta generación. Y pues, ¿cuál sería la diferencia entre una estación de trabajo y un ordenador personal? Pues bueno, al igual que en otras categorías, la línea que separa las estaciones de trabajo de los ordenadores personales se ha hecho cada vez más fina y difusa a medida que avanza la tecnología. Y pues la capacidad de procesamiento de los ordenadores personales más sofisticados equivale a estaciones de trabajo de bajo poder. O sea, realmente también aquí pues hemos visto últimamente equipos laptops como tal, muy poderosos, que tienen el poder de una estación de trabajo. Por eso aquí lo enfatizo, se ha hecho cada vez más fina y difusa esta línea que la separa. Y con eso hemos llegado al final de nuestro video. Espero que te haya gustado. Si te gusta, dale like o compártelo y no olvides en suscribirte. Nos vemos, hasta la próxima.